8:45 en el tiempo del centro. Bueno, estamos ahora frente al tema de la reforma educativa, este largo proceso en México que vamos a ponerlo desde el sexenio pasado para acá, con lo que fue la reforma promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, todo lo que ocurrió en el sexenio para llegar a un tipo de reforma que ha sido tachada de muchas cosas, incluyendo de ser mal llamada reforma educativa. Y lo que ahora estamos viviendo en este gobierno que empieza, un gobierno que impulsa una nueva reforma, un Congreso con mayoría de Morena, que ahora está en el punto de haber sido aprobado el tema legislativo en Cámara de Diputados, pero se ha regresado desde el Senado porque no lograron los votos suficientes los morenistas para aprobar lo que se había acordado ya en el órgano legislativo de los diputados. Bueno, ¿qué decir de todo esto? Incluyendo, por supuesto, lo que es el memorándum del presidente, muy controvertido, este memorándum donde da instrucciones a 3 secretarios de Estado, a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública y al secretario de Hacienda para un conjunto de cosas, y en este caso en particular a los de Hacienda y de Educación Pública para el tema de la reforma educativa. Bueno, Manuel Gil Antón es un gran investigador y académico del Colegio de México que se ha especializado en su trayectoria con el tema de la educación. Es un gran analista que tiene una gran presencia, por supuesto, en la academia, pero también cuando suele subir sus comentarios en las redes sociales, pues suele tener una gran cantidad de visitas por lo que dice, como lo que dice, por lo que dice y como lo dice. Y yo le aprecio a Manuel que esté esta mañana en este espacio de noticias para hablar precisamente de lo que está ocurriendo, si es que nos lo puede definir. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, eso, ¿cómo entender, cómo definir el momento actual respecto a la educación en México con todo lo que acabo de decir a grandes pinceladas? Bueno, yo creo, Carmen, que quizá para poder entender lo que sucede es que la propuesta inicial del 12 de diciembre de este 2018 pasado, con la cual se abre el proceso de reforma o de cambio en la reforma o el cambio del tercero constitucional, fue un documento más bien pragmático que programático. Es algo que he estado tratando porque igual que todos estoy tratando de entender. ¿Qué quiero decir con ello? Si analizamos la iniciativa del presidente López Obrador, que envía el 12 de diciembre, ¿por qué digo que es un texto pragmático? Porque a la luz de la comparación entre el texto de 2013 y el texto de 2018, que ahora se sigue procesando en 2019, da la impresión que se dijo, bueno, ¿cuáles son los aspectos que disgustan profundamente al magisterio? La permanencia, la relación entre evaluación, cuestiones laborales y la permanencia. Quitemos eso. ¿Y qué aspectos serían, razonablemente bien vistos por la oposición en las cámaras? Algo parecido a conservar, algo parecido al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y algo parecido a conservar el servicio profesional docente. Hay ciertamente la idea de la educación para el bienestar, etcétera, pero me da la impresión de que no hay que este pragmatismo de con este texto salimos del proceso legislativo, que es de orden pragmático, no es programático, es decir, este gobierno que se autodenomina ya llevando a cabo una cuarta transformación, no hace con su proyecto de reforma educativa, no hace como honor a la importancia que tendría la educación en esa transformación, es decir, no es un proyecto fuerte de redefinición de la educación en el país, sino que toma tal cual la misma estructura de la reforma de 2013 y le trata de quitar como los filos que la hacían que la hacían inaceptable por parte del magisterio, y también conservar aquellos aspectos que eran caros, o en el sentido caros queridos por lo que fue el antiguo Pacto por México, que ahora
siendo muy reducido, sí tiene suficientes votos como para complicar los 2/3 de una reforma constitucional. Desde mi punto de vista, Carmen, si no me equivoco, ahí empieza un problema, porque al no ser un proyecto, sino más bien una forma pragmática de tratar de resolver el problema, perdimos la oportunidad de estar ahora discutiendo una reforma educativa, y en realidad estamos discutiendo cómo ajustamos la reforma de Peña. Y eso es muy descorazonador, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir para que no fuera así? Desde mi punto de vista, lo que caracteriza la reforma del presidente Peña Nieto es que, a diferencia de los textos constitucionales previos, incorpora una serie de características administrativas y laborales de control del magisterio que hacen que el texto, que tenía 700 palabras, pase a tener 2.500, ¿no? Por ahí. Sí, se multiplica por 3.16%. No, se multiplica, perdona, por 3.16. Crece muchísimo. ¿Y por qué crece el texto? Bueno, porque se mete en el tercero constitucional, que debería de ser el proyecto educativo del Estado, se meten aspectos administrativos, de gestión de cómo deben otorgarse las plazas, de cómo se integran los órganos como el INE y el Servicio Nacional Docente, cómo se vota en el Senado, quién gana, etcétera. Sí, aspectos que no tienen nada que ver, no tienen por qué estar en el tercero. Deberían estar en su caso en el 123, y lo laboral, y luego en la parte administrativa de la gestión cotidiana, para la cual tiene facultades el Ejecutivo a través de la SEP. Para que fuese un proyecto diferente, me parecería necesario haber tenido una propuesta de modificación del artículo 123 en su fracción B, que elimine la cristalización del corporativismo con los trabajadores al servicio del Estado, dejando entonces al tercero exclusivamente en términos de qué tipo de ciudadano, qué tipo de educaciones las que impartirá el Estado. De hecho, tiene algunas cuestiones este dictamen muy positivas: la idea de una educación sexual, el enfoque de género, la lógica de la inclusión y el bienestar, ¿no? O sea, no quiero reducirlo, no quiero decir que no haya avances, pero son, creo, marginales con respecto a la estructura propia de la reforma. Y creo, Carmen, que entonces la coordinadora, si de entrada se cree que el único problema es la permanencia, no advierte el equipo de educación del presidente que lo que la coordinadora y muchas otras personas en el magisterio, aunque no lo digan y salgan a la calle, pues es que están sin una referencia clara de cuáles son la ley que los protege como trabajadores, porque se genera un régimen laboral especial para el magisterio en el tercero, es decir, en el artículo tercero. Es algo, lo digo un poco acordándome de mi papá cubano, que decía: no deje el camino por coger la vereda. El camino largo y esforzado era poner en el 123 lo laboral, corregirlo, asegurar que ahí no iba a haber esta complicidad, autoridades y cúpulas sindicales, nunca autoridades magisterio, autoridades cúpulas sindicales, que es muy distinto, y creo que yo por lo menos echo de menos eso, y lo atribuyo a dos cosas: al pragmatismo, y por otro lado a que la concepción de educación que tiene el régimen que preside el presidente López Obrador, el eje de su noción de educación es la inclusión en las escuelas, asegurando las condiciones económicas para permanecer en ellas. Es decir, es una idea de inclusión, es una idea de que ahí estén, pero el para qué, el rumbo general del sentido de la educación en el futuro del país no se trabajó. Y al no trabajarse, pues entonces estamos en una estirilla floje, digamos, jurídico-administrativo, de qué palabra es la que nos protege más de que no vaya a ser que en las leyes secundarias. Estamos atorados en aspectos más bien
de índole jurídico-administrativa que discutiendo el futuro de la educación del país. Es una tristeza. Es una tristeza, Manuel Gilantón, dicho por ti, pues hay que tomarlo muy en serio y nada de esto puede ser corregido en las leyes secundarias si se plantea el asunto como lo dices. Sí, yo creo que sí. Es decir, a lo que yo creo que nos tenemos que comprometer todos los que tengamos interés en el país y en su educación es, por ejemplo, si en el texto constitucional, ni modo, ya está metido el procedimiento laboral especial para el magisterio, que indica que habrá procesos de limpios, transparentes, en igualdades justos, en igualdad de circunstancias para la admisión, el reconocimiento y la promoción, asegurar que en la ley secundaria respectiva, en efecto, no volvamos a una especie de bilateralidad irresponsable, en que las comisiones mixtas, en vez de buscar a la persona más adecuada para la vacante o para la plaza, más bien construyan a través de sus prerrogativas de la mitad la propone el sindicato, la mitad la propone la autoridad, clientelas o generar favores políticos. Y eso se podría lograr si en la ley secundaria se afirmara que para los procesos de admisión, reconocimiento y promoción, estos procesos serán conducidos por comisiones dictaminadoras integradas por profesores, no por miembros del sindicato ni miembros de la burocracia, que en su caso podrán estar atentos a que se cumplan lo que debe ser los requisitos, pero que el juicio para ver quién es la persona más adecuada para ocupar la plaza resida en los expertos en este asunto de la educación, que son los mejores maestros y maestras del país, y que ellos sean a nivel de ciertas secciones o de ciertos digamos de niveles de trabajo más cerca de la escuela, los que conozcan a los aspirantes y analizando sus trayectorias, su experiencia, su formación, puedan decir, creemos que esta es la mejor persona para esta necesidad. Si logramos que la ley secundaria se conduzca por la vía de la colegialidad en la asignación de puestos, en la asignación de reconocimientos y de promociones, podríamos tener una renovación. ¿Por qué? Porque sería el magisterio, a través de comisiones de expertos profesionales, que son ellos, los que regularían estos procesos. Eso sería, a mi juicio, muy prometedor, porque ya quitaríamos algo que siempre pasa, Carmen. Se dice, es que esto abre la rendija, escucho a los colegas del PAN, por ejemplo, a que vuelva la venta y herencia de plazas por parte del sindicato. Bueno, en primer lugar, la venta y herencia de plazas, cuando ocurrió, que no fue siempre, ocurrió, decir que todos los profesores del país vendieron o heredaron su plaza, es una infamia. Hay muchos que entraron por concurso a partir de la ACE, la Alianza por la Calidad Educativa, y también antes, a través de un proceso muy largo de incorporación al servicio. Pero volvamos al tema. Se dice el sindicato puede volver a hacer venta y herencia de plazas. Oye, no, ninguna venta y herencia de plazas, a ninguna venta y herencia de plazas le faltó la coordinación de la autoridad federal o estatal, porque si no, ¿cómo respaldaban esa plaza por parte de Hacienda? Es decir, lo que hubo fue un convenio, no hubo una colonización del sindicato, de la autoridad por parte del sindicato, sino un convenio cómplice del empleo de esos recursos públicos al servicio de intereses no educativos. Eso sí, tendríamos que procurar que en las leyes secundarias quede atajado. Se dice que ahí ya no se necesitan 2/3, que con la mayoría simple se puede generar la ley. Y yo digo, no le hace. Si ya llevamos tantos años peleando y tratando de indicar cómo, a juicio nuestro, sin tener nunca la seguridad de estar en lo cierto, pero siempre tratando de argumentarlo, si ahí se puede influir, que se haga parlamento abierto,
que se escuche a los profesores, que no confundamos a los profesores con los líderes sindicales, pero tampoco con la burocracia, y que entonces tengamos, por ejemplo, un servicio para las maestras y maestros mexicanos que sea un proyecto de vida y que esté regulado por sus pares, en vez de estar regulado por favores a la autoridad o a las dirigencias sindicales. Ahí es una prueba nada más, Carmen, de que sí hay espacio para que las cosas sean mejores que como han sido en el pasado. En el pasado había en muchas condiciones el condicionamiento ilegal o digamos inadecuado para obtener las plazas. Perfecto, hay que quitar eso. En el sexenio pasado se confundió a la evaluación, es decir, a un mecanismo que debe ser un medio con un fin, se le concibió como control laboral. Eso no está bien porque daña la evaluación, que es un medio para mejorar. Que ahora logremos, yo diría, por lo que yo voy a pelear, es que la ley secundaria del servicio de las maestras y los maestros de México tenga una característica colegiada, en la cual a los miembros de las comisiones dictaminadoras para esto haya voto universal, directo y secreto en su integración, de tal manera que no sean designados ni por la autoridad ni por el sindicato. Eso sería un gran avance para que los profesores y las profesoras tuvieran un sistema de regulación profesional que ellos mismos podrían además cambiar esas comisiones dictaminadoras cada 2 años, etcétera, como se hace en las universidades, y que sin ser perfecto es como la democracia, es el menos malo de los sistemas para asignar bienes escasos. Pues Manuel Gil Antón, estaremos siguiendo de cerca lo que viene en esta materia de la reforma educativa. Te agradecemos muchísimo que compartas estas reflexiones, estos pensamientos, estos señalamientos y todo lo que está envuelto en la reforma educativa de México. Gracias, Manuel, un abrazo y muy buenos días. Muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo para ti y para todo el auditorio. Igualmente para ti, Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.